Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Correa también se refirió a la actuación de los legisladores de la Asamblea Saliente, quienes promovieron acciones desestabilizadoras y no se enfocaron en resolver los problemas de la mayoría de los venezolanos. Correa además añadió que los resultados del pasado domingo, escuchen bien esto, muestra un pase de factura a los opositores. ¿Por qué? Y tenemos que repetir, para contextualizar esta frase de Rafael Correa, lo que nosotros hablábamos ayer. En política hay algo más difícil que saber perder. En política lo más difícil es saber ganar. ¿Y por qué Correa señala esta especie de castigo del pueblo venezolano a la oposición y a la Asamblea Nacional Saliente? Porque la promesa de Henry Ramos Alup, y nosotros ayer lo recordábamos, la promesa de Henry Ramos Alup apenas llegó a la Asamblea Nacional hace 4 años, ¿cuál fue? Que iba a sacar a Nicolás Maduro en 6 meses. Y esto evidentemente, ayer lo recordamos, crea un conflicto de poderes, porque en ninguna democracia un poder electo democráticamente, y la Asamblea Nacional opositora, con mayoría opositora en el 2015, fue electa democráticamente, claro que sí, pero apenas asumió, se volvió antidemocrática, y esto puede suceder. Una Asamblea Nacional que llegó democráticamente, ¿puede, una vez instituida, comportarse de forma antidemocrática? Por supuesto que sí. Y fue precisamente lo que pasó aquí. Hubo un evento electoral impecable que le dio una amplia mayoría a la Asamblea Nacional a la oposición. ¿Cuándo? En 2015. Las elecciones fueron en diciembre. En enero, cuando asume democráticamente la Asamblea Nacional, su presidente, Ramos Alup, la inaugura con un acto antidemocrático. ¿Cuál es ese acto antidemocrático? Que el Poder Legislativo, recién instituido, le promete al Poder Ejecutivo, o mejor, amenaza al Poder Ejecutivo con derrocarlo en 6 meses. Se vuelve antidemocrática. Y de ahí entonces la consideración que tuvo Correa de decir que finalmente, en medio de una pandemia, en medio de bloqueos económicos, en medio de una situación económica muy grave también, en medio de carencias de agua, en medio de carencia de electricidad, un 32% fue a votar. Evidentemente, cuando nosotros comparamos en medio de esta situación socioeconómica que el 30% fue a votar, ¿cómo fue a votar en Polonia, en Rumania, en Costa Rica, en elecciones municipales? Tan mal no está entonces la cosa, tan mal no está entonces la cosa. Y así como yo ayer hice un programa doméstico, con una reflexión doméstica de política interna, cuando nosotros hacemos el mismo análisis, pero puertas afuera, desde el plano internacional, evidentemente, él cambia incluso el tono, cambia incluso los modos y cambian incluso las críticas que nosotros podemos hacer, porque ya analizando el voto del ciudadano venezolano el pasado 6 de diciembre, oído al tambor con lo que voy a decir, ya analizando el voto del ciudadano venezolano del pasado domingo 6 de diciembre, voto chavista, voto independiente o voto opositor, pero voto al fin. Cuando nosotros analizamos el 30% de lo que votaron, vamos a dejar y a respetar el 70% que no votaron. Cuando analizamos el 30%, 31, 32% de participación que hubo en las elecciones del 6 de diciembre, tenemos que analizarlo no solamente desde el punto de vista doméstico, no tenemos que analizarlo solamente si ese voto fue al chavismo o fue a la oposición, porque ese voto visto internacionalmente fue contra la injerencia de los Estados Unidos, fue contra la injerencia de la Unión Europea, fue contra todos aquellos que no quieren
respetar la voluntad democrática y electoral del ciudadano venezolano. Insisto, en el análisis interno doméstico lo hicimos ayer, pero cuando vamos al análisis internacional, y lo repito, el voto por el chavismo, por la oposición internacionalmente, es un voto contra las lógicas de Donald Trump, contra la lógica de imperialista de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Y este elemento es fundamental para entender también la vocación democrática y la vocación de resistencia de muchos venezolanos y venezolanas que, a pesar de bloqueos, sanciones, corrupción, mala gestión, mala administración, ausencia de agua en muchos casos, de electricidad, una situación explosiva la que estamos viendo en Venezuela. Bueno, a pesar de todo eso, el 30% del padrón electoral decidió votar, y esto tiene, evidentemente, un significado que se escapa de vista, ¿Por qué? Porque los países europeos, porque en los Estados Unidos, la gente no vota. Y no están ni bloqueados, ni sancionados, ni le roban su gasolina, ni le cortan su electricidad, no vota, le cuesta al mal llamado primer mundo llevar a su gente a votar. Y en Venezuela se critica una participación del 30%, pero vista internacionalmente es un acto, por decirlo menos, heroico, Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.